Hola, ¿cómo están? Día jueves, ya estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Campus USACH por la 94.5 y también con quienes se suman a nosotros en nuestro canal de YouTube, días lunes, días jueves, junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Y hoy día, como es tradicional, también tocando los temas de actualidad, junto por el momento a dos de nuestros tres panelistas del día jueves. Ya está con nosotros Rodrigo Martín y también Mario Sobarzo, a quienes ya saludamos de inmediato. ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a Campus Usach. Hola, hola, ¿cómo estás Rodrigo? ¿Cómo estás Mario? Ahí parece que perdimos a Mario ¿Mario? la conexión. Sí, lo veo muy quieto. Sí, vamos a ver si podemos ahí retomar esa comunicación con... Ahí Ya, volvió Mario. Uf, qué sí. terrible. Sí, ahí estamos ya contigo, Veamos, Mario, así veamos. que sí. Ya, Bueno, listo, ¿Cómo estás, disculpen. Mario? Bien. Oye, que ha bien. sido terrible esta conexión. Bueno, Oye, ya esperemos que ahora no se caiga más. sí, no, seamos optimistas. Marcela Eso. Vera se nos va a sumar durante el programa, así que ahí vamos a estar también incorporándola para las diferentes conversaciones, los diferentes temas que están marcando la agenda. Quiero partir, Mario, Rodrigo, con algo que se ha estado conversando bastante durante esta semana y que tiene que ver con toda la polémica en torno al pique que se va a realizar o que se pretende hacer en el sector de la línea 7 que va a pasar por el Parque Forestal. No ha estado exento de polémicas durante estos últimos días, pero en particular la posición que ha tomado la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a que definitivamente no se desarrolle ese trazado en ese sector, ha traído consigo también reacciones desde Metro, ha traído reacciones también de manera positiva dentro de lo que son los vecinos del Parque Forestal, pero es bien interesante también analizarlo, Rodrigo, Mario, desde una perspectiva también de lo que es el desarrollo y el llevar adelante un proyecto tan importante que une a un sector importante de la región Sí. metropolitana, desde Renca hasta lo que es el sector oriente de nuestra capital. Quiero partir contigo, Rodrigo, de ahí te doy la palabra, Mario, pero me interesa harto saber cómo lo observas tú, Rodrigo, desde la perspectiva de lo que implica el proyecto, el retraso que efectivamente podría significar el que no se realice este pique. Y lo otro, la posición que también ha tomado la Municipalidad de Santiago y la figura de la alcaldesa. Sí, mira, es un tema que ha estado súper fuerte esta semana, todo el mundo está preocupado de esto, han aparecido un montón de noticias. Mm. Y bueno, primero para empezar, citar un par de cosas del proyecto propiamente Ujú, tal. La línea 7 de metro es una línea que en términos estructurales en Santiago tiene un impacto gigantesco, digamos, cubre un área que probablemente genera una relación entre dos zonas súper polares, estamos vinculando Renca siendo paralelo a la línea 1 con una serie de ujú, puntos de interconexión, tanto en Baquedano, otra en Calicanto, y luego eso tenemos conexión en Pedro Valdivia, donde se hace un cruce con la línea, disculpa, es la alergia, la línea ujú. 6. Sí. Eh, la cantidad de gente que va a mover y además no solo la línea, sino también el paralelismo con la línea 1 es un elemento bien útil en términos de generar multiplicidad de recorrido. Ujú, El impacto que tiene esa línea para la ciudad es tremendo, es súper grande, es un proyecto de macro escala, carísimo, de largo aliento, ya ha tenido una serie de estudios durante mucho tiempo, ya está evaluado el impacto ambiental y están empezándose las mecánicas de suelo y se está ujú, empezando a trabajar. Ya, yo creo que lo que ha sucedido hoy día hay que darle dos lecturas. Yo creo que una lectura que tiene que ver con lo técnico y otra que tiene que ver con lo político. Que son dos Mm. cosas bien, ujú. bien diferentes y que hay que verlas desde dos planos. Respecto a lo técnico, la discusión que hay ahora respecto al parque forestal, hay que tener datos en la mano. Primero, la Ujú. línea 7 es la línea más profunda de todas las que han existido Ya. en Santiago. ¿Estamos Estamos hablando de hablando cuánto de profundidad? entre 25 y 35 metros, más o Ya. menos eso. Es como casi como la autopista de Vespucio Oriente, ¿verdad? Ya. Vespucio Oriente causó mucho daño en el primer tramo porque ese sector es un tramo que va en túnel descubierto, que hubo que Ujú, destapar, se desarmó todo el parque central de árboles de Vespucio, pero desde, a ver, aproximadamente o sea, Príncipe de Gales hacia adelante, es también de treinta y tantos metros de profundidad. Y eso se hace con una excavación, con una máquina, digamos, que ujú. excava un túnel directamente y no tiene aperturas, digamos, No hay y está a pique. 30 metros. O sea, hay piques de subir y Ujú. bajar Sí. maquinaria, pero son puntuales. El efecto que puede tener, imaginen un túnel que tiene un diámetro que es aproximadamente un radio de 5 o 6 metros, más o menos eso, a Mm, 30 metros de profundidad. O sea, el impacto que tiene en términos técnicos es bastante bajo y si lo comparamos también con lo que es digamos, el impacto que tiene como infraestructura para el total ujú. de la ciudad. Ahí hay que poner como dos cosas en la balanza, ¿verdad? ¿Qué está produciendo para la ciudad y cuál es el impacto real, pero medible, que tenemos en el espacio? Yo diría que si es que hacemos un análisis como preciso o técnico de lo que ocurre ahí,
no es, los problemas tenían más que ver con las puertas, ¿verdad? Con los puntos de contacto y la conexión que tenía con Baquedano, que fue una Sí. discusión de dónde iba a salir, dónde iba a estar la escalera, y ya se había trasladado. Se separó de la escalera, se alejó un poco para que no estuviera tan cerca. No hay ningún problema en que conecte subterráneamente con Baquedano también, porque ahí se produce el intercambio, no es necesario que haya una salida directa, El puede estar un poco más transbordo. afuera. Sí, pero yo creo que el segundo plano, que es el más complicado, tiene que ver con el aspecto político de esto. Yo creo que estamos en un momento en que se ha planteado un cambio un poco psicológico en los impactos de la infraestructura de la ciudad. Hay un movimiento que se llama NIMBY, que no sé si lo han escuchado alguna vez, NIMBY, que quiere decir Not in my backyard, o sea, no en Ah, mi patio de atrás, los NIMBY, ¿verdad? El NIMBY es un movimiento de defensa de valores locales, es muy típico en Estados Unidos, por ahí le pusieron el nombre NIMBY, ¿verdad? Que dice no en mi patio de atrás. Y es un movimiento que normalmente está asociado a, en cierta medida, un elitismo, ¿verdad? Cuando dice tengo una casa súper buena, tiene que haber hospital, pero no al lado mío, tiene que haber supermercado, pero no en mi patio de atrás, ¿verdad? Tiene que haber en otro lado, para que no me moleste. Ahí surge un poco el movimiento NIMBY, que es entender que existen ciertas necesidades para la ciudad, pero que no me las pongan a mí encima y que no me molesten a mí con ellas. Y normalmente el movimiento como NIMBY ha sido asociado a estratos socioeconómicos altos y a una cierta elite, ¿verdad? Que no quiere que le ensucien su barrio y que le pongan cosas que son necesarias o infraestructuras que son necesarias. Pero ahora yo creo que tenemos un movimiento que es distinto, que está un poquito más democrático sí. respecto a eso, y han aparecido una serie de preguntas de los impactos de los impactos que tienen esta infraestructura para todos. El día lunes pudimos ver protestas respecto a Vespucio, ¿verdad? Pudimos ver gente que está reclamando respecto al impacto que tiene una autopista elevada y el ruido, la contaminación, los camiones, ¿verdad? Que le van a producir a la vivienda. Con datos también muy claros, ¿verdad? La cantidad de contaminación que produce una autopista, cómo afecta a la salud de los vecinos. Ahora, en el Parque Forestal tenemos una discusión parecida, ¿verdad?, respecto a la calidad del ambiente que producen los árboles, lo que produce la vegetación del Parque Forestal debería tener para... Me estoy cortando un poquito, ¿no? No, fue Parece que un se corte me nada cayó un más. poco. No, Ya, no, no. ya, Nada del ya. otro mundo. Bueno, se está discutiendo esto, ¿verdad? El impacto que puede tener a escala local una infraestructura de ese tipo. Y creo que ahí hay en estos momentos tenemos digamos, capacidad de reacción súper fuerte por parte de los habitantes de la ciudad. Mi hipótesis es que estamos en un proceso súper abierto ahora de discusión de todo, o sea, pasamos a la discusión constitucional, estamos con una conciencia mucho mayor de los derechos, lo cual está muy bien. Y creo que es sano que exista defensa de los derechos individuales y de los derechos grupales y colectivos dentro de la ciudad en general. Pero en ese sentido hay cosas que hay que sopesar con datos, digamos, con argumentos, con datos bien precisos. Yo creo que es bueno que se discuta el impacto que tiene y, por ejemplo, la posición del pique de trabajo, la posición de la Sí. escalera respecto al metro, pero también hay que entender que 30 metros de profundidad bajo el parque forestal, el impacto que tiene, yo creo que hay cosas que hay que discutir con más cuidado. El Ajá. impacto que tengan los árboles. Piensen que un árbol, 30 metros de profundidad son 10 pisos. Sí. Somos los 10 pisos, ¿verdad? Eso estamos hablando más o menos de eso. Y 10 pisos abajo del parque forestal, las raíces de un árbol normalmente son un poco mayores que lo que es la copa, ¿verdad? Tenemos una estructura más o menos como esa. Es un tema que también tiene que haber expertos en ese tema que lo planteen, Claro. ¿verdad? Pero es una profundidad suficiente y ha habido muchos proyectos de esa magnitud en otros lugares de la ciudad que no han tenido impactos gravísimos en términos del ambiente superior. Lo que hay que tener cuidado son las conexiones, los piques de trabajo y lo demás. Y también la discusión de que había cursos de agua que podían verse invadidos. Sí, efectivamente podría haberlos, pero cuando hablamos de un diámetro de 12 metros, es un elemento que puede sortear cosas que están alrededor o pueden pasar los cursos de agua alrededor. No estamos haciendo una represa. Entonces, quizá escalar un poco el nivel de argumento. Yo sé que en este momento es difícil como balancear la discusión política y la discusión técnica, porque hoy en día hay, como decía, una especie como de recuperación de los valores grupales, individuales, y Sí. me parece súper válido que lo haga, y creo que es muy bueno que esté pasando, es muy bueno que la ciudadanía esté consciente de lo que se merece en términos de mitigaciones de la infraestructura. Pero también hay que discutirlo con cuidado. Yo creo que suspender, por ejemplo, los permisos de edificación del metro implicaría digamos, un tiempo súper importante para un proyecto que va a tener un impacto muy positivo para la ciudad. Yo Sí. creo que aquí hay que entrar al revés, a una negociación, a una discusión de los aspectos negativos, empezar a mitigar y ser dialogante. O sea, no empezar a decir un poco como dice la ministra de repente, esto está aprobado, esto está listo. Y el problema es que estamos enfrentándonos a un escenario que es bien curioso. Tenemos, Sí. por ejemplo, proyectos de minas, ¿verdad, Dominga?
que tiene un impacto ambiental grotesco, pero que ya está revisado, que está aprobado, que cumplió todos los... Ya, aquí se puede sentir lo mismo. Uno puede decir, bueno, estamos con el mismo escenario, estamos viendo algo que está teóricamente aprobado en los estudios de impacto ambiental y por lo tanto hay un nivel de enfrentamiento respecto al proyecto, pero también estamos escuchando argumentos como, citando por favor, quieren expropiar el metro, ¿verdad? Es que lo dijo un candidato presidencial, que es ya no quiero decir la palabra, pero es una cosa así sin sentido, un fake news grotesco, ¿verdad? Para producir simplemente que la gente se desespere. Y creo que ahí tenemos que llegar a una capacidad de diálogo, de negociación respecto a estos temas que, como digo, son importantes y está bien que las personas estén conscientes, pero hay que buscar formas de discutir y de trabajar técnicamente en paralelo, políticamente, y que se llegue a un acuerdo porque el proyecto es de una importancia gigantesca para la ciudad. Sí, Mario, me interesa también saber cómo has estado siguiendo esta polémica y también tomando en cuenta los argumentos que nos entregaba Rodrigo de no solamente la relevancia de una perspectiva técnica, sino que también el ir analizando con cuidado los argumentos políticos que se dan. No sé cómo lo has seguido tú, además como vecino de Santiago Centro. Sí, pues yo soy vecino de Santiago Centro, vivo hace muchos años, además casi 20 años en Santiago Centro, un pequeño paso por otras comunas, pero casi 20 años viviendo acá en Santiago. Y claro, es complejo por lo que dice Rodrigo, porque hay una cuestión de desconfianza, hay un tema de desconfianza respecto a estas decisiones, cómo se toman, y bastante poca información también. Y la desconfianza es razonable, porque pensemos nada más, yo veía hoy día imágenes de lo que ocurrió en la plaza de Puente Alto, cuando se realizó el metro, y lo que ocurrió también en la plaza de Gaña, cuando se realizó el metro, ¿no? Que tuvo impacto y que hoy día son desiertos de cemento directamente, digámoslo así. Plazas que eran súper lindas y eso también ocurrió en Renca, también pasó en otras comunas. Entonces, la gente tiene desconfianza en estas respuestas técnicas, especialmente cuando son tan abstrusas, ¿no? Ahí si te lo dicen, no, es que nosotros vamos a sacar platos orientales y vamos a poner árboles nativos. Sí, pero a ver, espérate un poquito, ¿qué árboles vas a sacar? ¿Cuáles son los platos orientales? Yo soy feliz porque como soy alérgico, los platos orientales son bastante negativos, ¿cierto? Para la gente que sufre alergia. Está muy bien, además gastan bastante agua, es razonable, pero hagámoslo de cara a la gente, ¿no? Que la gente sienta de que esta cuestión viene, se la imponen, que es algo que no se puede discutir, que no se puede conversar porque ya está aprobado. La verdad es que las formas de política que hoy día estamos construyendo no dan para eso, ya. Eso quedó en la década de los 80, en la década de los 90, podíamos entenderlo, pero hoy día esas formas son un poco autoritarias y no dicen mucha relación con el tipo de gobernanza que la sociedad chilena está pidiendo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Estoy de acuerdo con Rodrigo que efectivamente, si nosotros logramos reemplazar unos plátanos orientales jóvenes, como dice el presidente de Metro, y los cambiamos por unos árboles nativos, sería extraordinario, ¿no? Porque además están adaptados justamente al medio, gastan menos agua, necesitan menos, se adaptan mejor al medio, a la interrelación, etcétera. Pero si eso llega a ser mentira, si eso no llega a suceder, el daño, el impacto psicológico, el impacto social que genera es muy grave. Y aquí viene lo segundo, ¿no? Que es el tema de que, igual, ¿cuándo vamos a tener presidentes de metro? ¿Cuándo vamos a tener personas que usen el metro? Porque el problema está en que yo no creo que Luis de Grange use el metro. No le creo a Clemente Pérez que use el metro cuando era presidente de metro. Entonces, el problema está en que toman decisiones para la gente que sí efectivamente somos usuarios y después uno termina sintiendo, ¿no? Que estas decisiones se toman desde autos que son de alta gama y que no tienen mucha relación con nosotros. Entonces ahí es el problema, yo creo que de fondo, y creo que valoro el hecho de lo que hace la alcaldesa Iracía al poner el tema, más allá de, insisto, de si hay razones técnicas o no para poder aceptarlo. Creo que es muy importante que las autoridades de las comunas sean capaces de representar, porque las comunas nos sentimos bastante menospreciadas por los poderes centrales cuando se trata de situaciones como esta. Nos aplican nomás políticas y no les importamos mucho. Y el caso de las carreteras que dice Rodrigo es una cuestión que realmente vale para darle un programa, porque el impacto que ha tenido en la gente que vive frente a supercarretera en términos de ruido, de contaminación, etcétera, es brutal. Tuvieron que poner separadores justamente en muchas de ellas. En el caso del metro, como es subterráneo, no es tan impactante, pero igual genera una herida urbana cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre en la línea 2, en la Panamericana, y el corte que existe justamente por efecto de la Panamericana entre la zona centro de Santiago y la zona poniente de Santiago. O sea,
Allí uno ve, ¿no?, esos impactos que incluso tienen resultados en temas de la delincuencia u otros aspectos, como los daños que pueden ocurrir producto de accidentes automovilísticos u otros. Entonces, yo creo que es para tomarlo en serio lo que está señalando la alcaldesa, más allá de decir que las razones técnicas dan para, como dice Rodrigo, para realizarlo. Creo que hay que tener una mejor comunicación respecto desde el poder y, por supuesto, como digo, ojalá que algún día la gente que sean los presidentes de metro usen el metro. Eso es lo que me encantaría. Sí. Disculpa, un detallito, una cosa. Yo creo que esto es una oportunidad breve. interesante, muy breve, es una oportunidad de gobernanza. Yo creo que eso es lo que decía Mario, cierto. Yo creo que aquí, por ejemplo, se abre una puerta para el gobernador. Yo creo que acá podría haber una lógica de negociación intercomunal, ¿verdad? Pensando en infraestructura, en los proyectos de gran escala de la ciudad, tal cual como otros que está discutiendo Dorrego, ¿verdad? Y poder ahí asumir un rol de negociación, de pensar una estructura de gobernanza participativa. Creo que es una gran oportunidad. Pero bueno, eso. Vamos a continuar acá en Campus USACH. Mario Sobarzo, Rodrigo Martín. Vamos a escuchar música de inmediato. Vamos con lo que nos trae Pharrell Williams, Happy. Y a la vuelta ya estamos conversando sobre otros temas en Campus USACH. 94.5 en FM y también nuestro canal de YouTube. Ahí pueden seguir los días lunes, los días jueves, Campus USACH, junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Habíamos estado conversando con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y ya se suma Marcela Vera a esta conversación de los días jueves para ir entrando en otros temas. Yo me quiero quedar, antes saludamos a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por estar nuevamente con nosotros acá, te echábamos de menos ya. Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Qué tal? Oye, desde la oficina, qué bueno, sí, fantástico que ya estemos los habituales de Campus USACH de día jueves. Quería entrar en el tema político y particularmente algo de lo que ya habíamos estado hablando en más de una oportunidad en programas pasados, que es lo que está ocurriendo con la figura de Sebastián Sichel y en particular las señales que ha estado dando, verdaderas cadenas nacionales todos los días a la hora del noticiero y lo último dando esta suerte de libertad, o pidiendo más que nada esta libertad de acción para los integrantes de la coalición oficialista, tratando dentro de todas sus apariciones de no solamente desmarcarse de la figura de Kast, que cada vez se ha estado sumando más, al menos en las encuestas, sino que además el empezar también a tenerlo como su rival directo a la hora de tratar de llegar a la segunda vuelta. A muchos les cuesta entender también la estrategia que está llevando adelante Sebastián Sichel. Yo quiero entrar también en ese tema para empezar a conversarlo con ustedes. Marcela, quiero partir contigo. No sé cómo lo has estado siguiendo también esta disputa que se está dando dentro del oficialismo y también las posiciones que ha estado tomando el propio Sichel. Sí, bueno, es muy interesante cómo el poder se está reordenando al interior de la derecha. Sichel, en la última declaración, da libertad de acción a los partidos y eso da cuenta, por una parte, de la pérdida de popularidad, de apoyos que estaba recibiendo, pero también un proceso de subordinación a la candidatura de Kast. Y es una subordinación preocupante porque finalmente la derecha sí optó por una posición más radical, una posición muy relacionada además con lo que hemos visto que han ocurrido en otros países, como en el caso de Brasil con Bolsonaro o de Estados Unidos con Trump. Y eso hace entonces que se sitúe un escenario de, yo diría, de retroceso muy importante respecto de los parámetros esenciales de la democracia, que también tienen que considerar finalmente procesos de tolerancia, pero procesos de tolerancia que vayan en una perspectiva muy, muy acorde con el método de la inclusión, del respeto y por supuesto de los derechos humanos. Y es algo que no me cabe la menor duda que Kast no va a respetar, si incluso ha planteado el cierre de Naciones Unidas, o sea, del relacionamiento de Chile con Naciones Unidas. Entonces, cuando tú puedes observar que ellos piensan que Naciones Unidas es un referente de izquierda, es que tú te das cuenta, digamos, que hay un problema importante respecto de el tipo de categorización que hacen y también la tolerancia que expresan respecto de la diversidad de opiniones en el mundo de la política y el mundo público. Entonces,
A mí me parece que hemos tenido digamos, un despertar respecto de la situación que puede acontecer con Cast, y distintos medios de comunicación, intelectuales y algunos periodistas también lo han dicho a través de sus medios de comunicación, que no es posible permitir que Cast siga avanzando en esta carrera presidencial, porque más allá de si sale o no electo, que yo creo que en efecto no tiene ninguna opción de salir electo por la trayectoria que observamos en las últimas elecciones. Más allá de eso, lo importante es que no se construya un referente de derecha que sea una derecha tan recalcitrante, tan asociada a procesos dictatoriales y por supuesto tan extremadamente explotadora de las clases trabajadoras, de las clases sociales. Entonces es muy importante como tener esas Ujú. consideraciones a la hora de pensar este problema de Cast. No como un referente que aglutine verdaderamente una mayoría popular, sino que como un principio de una derecha que se está reformulando y que puede ir en ascenso y que es tremendamente peligrosa finalmente para el Mm. desarrollo de la humanidad y el cuidado del ecosistema, porque lamentablemente esta gente no tiene ningún límite respecto de sus requerimientos de lucro, sometimiento y procesos de extractivismo. Por tanto, Ujú. el freno que hay que ponerle a ese tipo de nociones tiene que ser inmediato. Ujú. Mario Sobarzo, también cuéntame un poco cómo has Mm. estado siguiendo las alternativas en torno a esta presidencial, pero enfocándonos un poco también en lo que han sido las propuestas que surgen desde el oficialismo particularmente. Bueno, hay que decir que lo de Sichel no me sorprende Ujú. mucho. Yo venía hace rato diciendo que esto iba a ser una agonía la de Sichel y que Mm. nos quedan Mm, todavía casi 30 días. Vamos a ver todavía una descomposición mucho mayor a medida que sea probablemente este próximo debate y a medida que los apoyos se sigan pasando desde Sichel a Kast. Bueno, es un primer aspecto. Lo Sí. segundo aspecto, yo dudo mucho que Kast, en realidad, como dice Marcela, que tenga muchas opciones. Cuando hablamos de Chile no estamos hablando ni de Estados Unidos ni estamos hablando de Brasil, que son nuestros dos grandes puntos de referencia para hablar de la ultraderecha y el surgimiento, el crecimiento, etcétera. Ni estamos hablando del Víctor Orbán de Hungría, ni mucho menos. Estamos hablando de un país, primero, que viene, como dice Marcela, de un 80%, dos elecciones seguidas, 80% contra 20% de la derecha, Ujú. digámoslo así. ¿De dónde va a sacar la derecha más votos que ese 20%? Incluso suponiendo que esa derecha lograra reencantar a la fuerza que se les ha ido y que lograra reencantar, no sería acercándose hacia la derecha. Eso te lo dice el manual de ciencia política, ¿no? Cuando es que hay situaciones tan complejas, lo que ocurre justamente es que hay un Mm. acercamiento al centro, no hacia la derecha, ¿no? Esa Mm. es una, mm, no es una forma de resolver conflictos justamente creyendo que radicalizando el discurso tú vas a captar Ujú. más votantes, porque el Sí. único votante que puedes captar es el votante pinochetista, es el votante de derecha, el votante tradicional, ¿no? De la derecha, pero eso no los deja en condiciones de ganar una elección. Sí. Las veces, Mario, las dos únicas ocasiones en que la derecha ha ganado elecciones ha sido con Piñera, que se ha situado al centro, que fue la gran apuesta justamente del mismo Piñera y de los empresarios con respecto a Sichel, que sí, se situaba Mario, al y la centro, que venía apatía por el centro. de parte de ese 80% tampoco te genera cierto temor, que un No, la porcentaje verdad es que importante no no. vaya. No, por varias razones. Por una cuestión, primero que ya hemos dicho y que efectivamente se evidenció, ¿no? En la elección Ujú. de convencionales, Sí. que lo que ocurre justamente es que hay que considerar que las fuerzas tradicionales, las fuerzas políticas tradicionales, movilizan a su electorado, a su clientela, en forma más o menos estable. La verdad es que si uno mira las elecciones desde 1990 hasta ahora, se da cuenta que es muy difícil, por ejemplo, que la Concertación baje de 1,5 millones de votos en la primera vuelta. Es Ujú. bastante improbable que eso pueda suceder porque ese es su piso, ¿no? Electoral, eso es su votante tradicional. Si a eso le sumamos que hay un porcentaje de la derecha que no va a votar por Cast, a pesar de que Sichel Ujú. se desinfle, a pesar de que Sichel no sea una alternativa viable, etcétera, no va a votar por Cast, va probablemente a votar por Orrego, perdón, ¿cómo se llama? Por lo que vendría a ser Orrego Por en este caso, ¿no? Yasna Que es Proboste. de exactamente, fe. Yasna Proboste. Ujú. Como ocurrió en la elección de gobernadores. Hay que recordar que en la elección de gobernadores no solamente votó la derecha por Orrego en segunda vuelta, también lo hizo en primera vuelta, porque el centro saben de que es mucho más confiable que lo que puede ser una alianza con el Partido Comunista. Eso es lo que es el gran enemigo, ¿no? Que se ha enarbolado para poder llevar votos hacia Kast, el hecho de que es lo único que puede oponérsele. Pero, y esto es lo último,
hay que tener en cuenta que además las encuestas consideran solamente a quien dice que va a ir a votar, no a quien va a ir a votar. Eso significa de que probablemente alguien ahora, a quien esté dispuesto a responder una encuesta, a mí me han llamado de CADEM y yo he dicho directamente que no voy a responderle a CADEM porque no me da confianza, sencillamente. Entonces, eso significa de que a CADEM probablemente haya otras personas que tampoco le respondan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que hay una cantidad de votos que se definen en la última semana, se definen en los últimos días. A medida que crezca el miedo a Kast, que ha venido en crecimiento, es posible justamente que una cantidad de votantes de centro vayan a votar con mayor probabilidad justamente a las elecciones. Y con eso es bastante razonable que el centro se engrose, incluyendo al propio Sichel, que probablemente logre acumular algo de votos en la medida que la derecha de Kast se vuelve cada vez más delirante, como el hecho de lo que tú decías, lo que hemos escuchado, lo que decía Marcela, de salirse de la ONU, ¿no? Que es casi una cuestión delirante, como si estuvieras loco, ¿no? No es lo mismo decir que se sale de la ONU Estados Unidos, que tampoco lo hizo, ojo, hubo un proceso de salirse un poco de los organismos internacionales, por ejemplo UNESCO, pero nunca se le va a ocurrir salirse de la ONU, porque en el momento que sales de la ONU pierdes un nivel de convenios internacionales, económicos, de cooperación. Es una cuestión que es impracticable para un país de 17 millones de habitantes como somos nosotros. Eso es una cuestión que es claramente un delirio, no es que no lo tomemos muy en serio, porque efectivamente si Kast llegara incluso a ganar, su programa sería un fracaso a lo largo de un mes, un año, ya estaría enfrentando contradicciones porque no podría implementarlo. Construir zanjas es como lo que le ocurrió justamente a Trump en Estados Unidos, que no pudo construir el muro, y estamos hablando de la principal potencia mundial. O sea, si Trump no pudo hacerlo, ¿por qué Kast va a poder hacer zanjas? Salvo que de pronto tenga campos de concentración y las haga trabajar en forma obligatoria, trabajo forzado, pero no se le ve muchas opciones a que eso pueda ocurrir. Sí. ¿Rodrigo? Marce, ¿querías comentar algo? Sí, súper breve, que también hay que pensar que hay ciertas personas que están pensando que votar por la opción de Kast va a hacer que nuestra economía sea más estable o que tengamos mejores ingresos, que los empresarios inviertan más. Y en realidad uno ya sabe lo que provocó Piñera respecto del crecimiento del empleo, que más bien fueron los fondos de pensiones, ¿cierto? Y los recursos públicos los que sostuvieron la economía en nuestro país. Por tanto, hay que tener muy claro que además con un gobierno de Kast, lamentablemente también el grado de conflictividad social, de recrudecimiento de las condiciones de desigualdad y pobreza van a aumentar muchísimo. Entonces, que después no se digamos, social. Ahí se nos perdió la última frase que nos dijiste, Marcela, y nos quedamos ahí con la expectativa de lo último que dijiste. Que también es importante considerar que finalmente Kast lo que va a hacer es que va a recrudecer la situación de pobreza y desigualdad. Entonces hay que tener muy claro que esta situación de conflictividad social va a hacer que digamos, cualquier proyecto de Estado, de gobernabilidad o de institucionalidad no esté en relación con una votación por votar por Kast, sino que todo lo contrario. Entonces es un candidato que se desfonda tanto en propuesta como en mantenimiento de la gobernabilidad en el país, incluso pensándolo desde el lugar en que lo pensaría la élite. Así que yo creo que es muy importante como respetar aquellos valores democráticos y de sentido común y, en efecto, atreverse también a generar procesos de transformación. Rodrigo Martín, ahora sí. Claro, mira, pero lo que conversábamos el otro día, el jueves pasado, respecto a esta situación como kamikaze de Sichel, ¿verdad? Que estaba en un punto crítico, que estaba cayendo y iba a seguir. Cuando se hizo me sorprendió una cadena nacional, en realidad, cuando hizo esta declaración a la hora de noticias para que estuvieran todos. Era una cadena nacional, prácticamente, forzada. Y yo creo que más del 90% de la gente esperaba que dijera renuncio. Se acabó, me voy, me rindo. Pero no, decidió irse básicamente en contra de Kast, o sea, desarmar un poco la lógica derecha y dejarla absolutamente en el suelo. Pero mira, yo creo que aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, yo creo que va a haber una prueba para Chile en general respecto al crecimiento de Kast. Yo también tengo absolutamente claro que no va a ganar, es bajísima la posibilidad de que ganara Kast de alguna manera. Pero lo que sí está haciendo es algo que tenemos que estar súper claros, que es esta lógica de las mentiras, ¿verdad? Este tema de la ONU, cuando decía que en la Comisión de Seguridad de la ONU estaba Venezuela y Cuba, ¿verdad?
cosas que son absolutamente falsas en muchos aspectos, y que ahora está la discusión de los fact-checking, ¿verdad? Que se quiere hacer una Sí. lógica de control respecto a lo que los candidatos están diciendo en los próximos debates. Y ayer veía a Bolsonaro, por ejemplo, tirando una noticia en YouTube donde decía que en Inglaterra se está subiendo rápidamente el nivel de contagio de SIDA en los vacunados contra el coronavirus. Y eso era absolutamente falso, pero el presidente de un país diciéndolo. Y creo que hay que tener mucho ojo con eso, porque cuando uno lo ve desde un plano, digamos, académico, y dice, bueno, estos tipos están locos, están hablando absolutas mentiras. Trump va a ir ahora al segundo, va a ir a elecciones de nuevo, y Trump tiene apoyo, y Trump es el ejemplo de esto. Esto es una prueba para la cultura de un país, porque esas mentiras, igual hay un porcentaje de gente que se la cree. Y Kast, nuestro Bolsonaro local, digamos, en algún momento va a tener un voto. Yo digo que probablemente no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero va a tener votos. Y el hecho de que tenga votos quiere decir que tiene un respaldo político y se va a transformar en una cierta fuerza. Si no ahora, va a seguir presente por lo menos en la próxima elección, va a estar ahí dando vueltas. Y esta es una prueba para nuestra cultura, para ver qué tan claros somos de entender qué es mentira y qué no es mentira, y cómo nos están manipulando. Vamos a entrar ahora claramente en algo que no veíamos tan cerca y que lo mirábamos con distancia en Estados Unidos, ¿verdad? La manipulación de estas empresas que usaban Facebook para engañar a la gente de forma personalizada. Bueno, estamos entrando en esa prueba. Chile va a entrar ahora con Kast en una prueba de qué tan capaces somos de resistir una manipulación burda de fake news, de manipulación de la realidad para conseguir apoyo de gente que no tiene una buena formación. Y eso es importante que estemos súper conscientes. Y lo otro que me parece divertido que está pasando ahora es que Sichel lo que hizo fue abrirle la puerta a Jana Proboste. Jana Proboste ahora debe estar tirando todo no me sorprendería incluso una cercanía en el próximo debate, como vimos entre Boric y Proboste, la vamos a ver entre Sichel y Proboste capaz, porque ella tiene que agarrar ahora ese centro, tiene que empezar a agarrar a los desilusionados de derecha que dicen, ok, me queda solo Kast, pero Kast está loco, y tratar de agarrar el centro, todo lo que pueda al centro, porque es su puerta, es su única puerta ahora para una segunda vuelta. Y va a intentarlo, o sea, yo creo que se va a ir con todo en estos momentos, a tratar de agarrar ahí todo lo que se pueda al centro y todo lo que sea desilusión de derecha, porque esa es su puerta, ese es su camino. Así que estamos en un escenario bien, como dicen, líquido, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mueven las cosas, pero está súper interesante. Vamos a continuar en este Campus USACH con Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín. Nos vamos a escuchar a los prisioneros, no necesitamos banderas. Y a la vuelta ya estamos en el último bloque de este Campus USACH. Ya estamos en la última parte de este programa de día jueves de Campus USACH por nuestro canal de YouTube, quienes nos ven y también quienes nos escuchan por el 94.5 en FM con Rodrigo Martín, Marcela Vera, Mario Sobarzo, y nos vamos al último tema. Un tema que abordamos con cierta frecuencia porque tiene particularmente connotaciones más allá de lo estrictamente económico, que es la discusión del cuarto retiro de las AFP. Importante lo que ha estado ocurriendo, tuvo ya avances en la Comisión de Constitución, sin embargo todavía falta la discusión en sala en el Senado, una discusión que podría ser postergada incluso después de las elecciones, y ahí es donde nos encontramos también con las aprensiones que muchos parlamentarios y también de partidos políticos, me imagino, deben tener de seguir discutiendo esto en el marco electoral y los costos que puede tener a muchos que están repostulando. Quiero entrar también en ese tema, viéndolo desde la perspectiva económica, obviamente, pero también dentro de lo que las implicancias que tiene un escenario electoral y político. Mario Sobarzo, quiero partir contigo para analizar este tema. Fíjate que yo quería, bueno, partir por el tema que tú dices, ¿no? El tema de lo electoral. Sabemos bien de que los diputados y los senadores no van a tener muchos peligro si es que lo aprueban después de las elecciones, porque efectivamente ya van a estar electos o no van a estar electos, por lo tanto no va a incidir directamente en su fuerza. Ahora, por supuesto que hay un segundo campo que es el tema de lo que va a ocurrir con la primaria hacia la elección final, la elección de los dos no candidatos que van a quedar, porque si efectivamente el discurso de la derecha, que ha sido el que se ha opuesto al 10%, y hay que decirlo y hay que ser radical en esto, la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente que la derecha no le quiere dar el 10%. Eso, suponer que la gente no asocia la negación a estos recursos con la derecha es una ingenuidad, y eso va a incidir también en las elecciones, tengámoslo en cuenta.
la propia derecha ha reconocido que ellos pueden sacar menos diputados y senadores que los que sacaron en la última elección, que por supuesto tuvieron apoyo de Sebastián Piñera, que fue candidato presidencial y que fue el que finalmente ganó, y por supuesto de Kast, que le apoyó al Partido Republicano de la ultraderecha. Pero vemos un escenario completamente distinto. Insisto, venimos de 2 elecciones, de un 80 a un 20. No veo de dónde podría haber una vuelta, salvo ciertas reacciones, salvo ciertas personas que podrían estar incómodos con el hecho de que esto se haya corrido tan a la izquierda, de que estemos avanzando tan para allá. Pero yo pienso, y esto es lo que yo siento, habiendo incluso participado en las marchas el 18 de octubre, etcétera, que la gente todo lo contrario está molesto porque 2 años después del estallido, la impunidad sigue, la violación de derechos humanos, han habido 4 casos que han sido solamente sancionados y nada más que las situaciones de las leyes que propusieron para evitar justamente la colusión y otras no ocurrieron, etcétera. O sea, lo que yo veía en ese contexto era más bien la sensación de una élite que se está protegiendo a sí misma, de una casta que está cerrando sus espacios, y esa no es la forma de ganar una elección. Si tú te encierras en ti mismo, lo que va a ocurrir es lo que está sucediendo, creo que en las clases que están más cercanas justamente al barrio alto, las clases que están más cercanas a la permeabilidad con la élite, son los que tienen más temor justamente a un triunfo de Kast, son los que tienen más temor al crecimiento de Kast. No tanto así en las clases más populares, que ven que efectivamente Kast es una persona que desde el fenotipo en adelante es una persona que le habla a otro grupo, no te habla a ti, no te está diciendo a ti, no está pensando en ti, todo lo contrario, te mira casi como con una mirada como si fueras a contagiarlo con algo, si fueras una persona morena. Colonial. Entonces, esa élite no tiene esa llegada a ese otro mundo. Y por supuesto que las clases medias que tenemos más acceso justamente a vínculos con la élite, somos los que tenemos más temor. Pero insisto, la gente sabe que la derecha le niega el 10%, la gente sabe que hoy día hay un grupo en el centro, en la derecha, en la concertación, en la exconcertación, en el Partido Socialista, en el Democracia, que está cercana a la derecha, pero no es toda la totalidad. El resto de la gente se da cuenta que quienes quieren impulsar medidas económicas a beneficio de ello son justamente los que están más a la izquierda. Entonces, yo no veo, insisto, cómo podría haber una relación positiva en aplazar la votación del 10%, salvo el hecho de que quede asociado justamente este 10%, esta devolución, a Navidad. A eso sí podría tener una incidencia en términos de, por ejemplo, cambiar la elección final de presidente. Pero ahí vamos a ver también si es que llega a haber un cambio, si llega a pasar la derecha y llega a haber un cambio de posición, va a ser muy interesante porque esa vuelta de chaqueta también se paga, ¿no? También se cobra. Marcela, me quiero quedar también con parte de lo que daba cuenta Mario de las implicancias que puede tener la aprobación o no aprobación de este 10% y enfocarme también un poco en lo que ha sido la figura de Carolina Goich en los últimos días. Ella ha mantenido su posición de rechazar la aprobación de este cuarto retiro, independiente de lo que han dicho desde el partido, de lo que le ha dicho la presidenta de la Falange, Carmen Frey. Y esto tratando también de hacer la lectura de cuánto puede afectar a la propia Jasna Proboste en las próximas elecciones, si efectivamente la no aprobación del proyecto es definitivamente por la no acción de una de sus parlamentarias. No sé cómo lo ves tú, Marcela. Sí, yo he estado súper atenta a ese desarrollo. Requieren 26 votos, la oposición tiene 24. Si es que todos votaran a favor del proyecto. Y hay 2 votos que están dudosos. Uno de esos votos es el de Carolina Goet, que corresponde al voto de C. El otro es un voto PS. A mí me preocupa cómo también se enfrenta el liderazgo de Jasna Proboste en el Senado y en la carrera presidencial con la figura de Goik finalmente como contradiciendo esa indicación. Me preocupa mucho también cómo se han construido una serie de argumentos en contra de esa propuesta y son argumentos que finalmente lo que más me preocupa es que no están respetando la posición de la ciudadanía, pero también como hay elementos que son positivos y hay elementos que son ineludiblemente negativos. El elemento más negativo es que
se pierden fondos para utilizar eso como fondo de reserva y utilizarlos como proceso de reinversión productiva. Y eso yo siempre lo he dicho desde el principio, antes que cualquiera dijera cualquier otra cosa. El segundo tema, como muy positivo, que ha sido el elemento del empleo. Ha generado muchísimo empleo el proceso que han habido con el primero, segundo y tercer retiro, y eso también es indiscutible, porque se han creado 1.300.000 empleos en Chile, y eso ha sido fundamentalmente, a opinión de todos, incluido el Banco Central, producto de los retiros de fondos de pensiones. En segundo lugar, y muy por debajo, las ayudas que ha generado después el gobierno posteriormente, porque hizo primero unos incentivos que estaban contra, digamos, la generación de empleo. Entonces, ahí hay que ser bien claro, porque este cuarto retiro, hay veces que los parlamentarios se escudan con argumentos económicos, y los argumentos económicos no son los únicos que se deben considerar. Entonces, creo que el liderazgo del sector más de centro se define en finalmente si se va a poner en tabla o no la discusión en el Senado la próxima semana, y eso lo vamos a saber el día viernes, si es que ya va a estar puesta en tabla. Si se pone en tabla, en definitiva, se alineó el Senado con la conducción de Jasna Proboste, y entonces muy seguramente eso se va a traducir en réditos electorales. Si no, ya sabemos cuán dividida está ese sector político. Rodrigo Martín, ya para cerrar en los 5 minutitos que nos están quedando. Ya, perfecto. Oye, mira, yo creo que pasa una cosa divertida con el cuarto retiro cuando estamos tan cerca de elecciones. Yo creo que también hay una especie como de manilla política alrededor de eso, y yo, siendo quizá un poco paranoico, creo que la opción de decir, ok, estoy a favor o estoy en contra, tiene una tercera, que es estoy en reflexión y esperemos un poco. El estoy en reflexión y esperemos un poco, que es un poco lo de Carolina Goich, ¿verdad? Que estamos dilatando un poco la decisión, también tiene rédito político, porque decir, ok, no es una buena idea, no es una buena política pública, quizá hago que hacerla por necesidad, pero me voy a demorar un poco y no voy a decir nada, finalmente decir no lo voy a estirar. Es una manera de mantener tensión entre los que están en contra y los que están a favor, y puedes ganar ahí espacio. Yo no quiero ser paranoico, como decía, pero sospecho que demorar esto es también útil para la DC en general, porque también es algo de no irse absolutamente en contra de la visión opuesta al retiro, que es de la derecha. Y como decía recién, ¿verdad? Creo que es una forma de ampliar ese centro, de ampliar, llamar gente que está en contra del retiro, diciendo, no, es que en realidad es una mala estrategia, tenemos que pensarlo, hay que dilatarlo, es una buena manera de ganar tiempo y de ganar gente. Estoy sospechando, eso es simplemente una sospecha rara. Pero además también otras cosas que pasan es que efectivamente una cosa que a mí me sorprendió hoy día fue el aviso del Fondo E, ¿verdad? Cuando dicen no retiren, pero el Fondo E cayó en total un 20%. Entonces, pues espérate, se supone que tenemos un sistema de pensiones, que es un sistema creado para tener una cierta estabilidad, y tener un fondo E, que es el más seguro para que la gente que se va a retirar, y resulta que toda la maquinaria, toda la estructura que está detrás, toda la lógica de este sistema que nos quieren vender, que no lo retiremos porque tenemos que salvarlo, tenemos que protegerlo, finalmente, ¿qué produce como resultado? Que los que están cerca de jubilarse han perdido el 20% de su plata en este año. Y le vamos a echar la culpa de la instabilidad, ya, ok, si el sistema es tan frágil, ¿verdad? Entonces no es un buen sistema. Resulta que esto del invento de José Piñera, que iba a mantener unas pensiones maravillosas, ¿verdad? Resulta que es súper frágil, súper frágil, una pequeña estabilidad y no hay forma de reaccionar. Yo entiendo que pueden haber inestabilidades, pueden pasar cosas, puede haber crisis, pero un sistema tan inteligente, ¿verdad? Debiera tener alguna forma de reacción, de protegerse, de cerrarse de alguna forma, si estamos hablando de pensiones. Entonces también ese punto, que no es menor, también afecta en esto. Con el viejo dicho, ¿verdad? Mejor tener la plata pájaro en mano que sin volando, ¿verdad? Entonces también va a ser un factor ahí. Pero ojo con este tema, yo creo que el dilatar ese retiro es una lectura no técnica, porque claramente tener ese cuarto retiro en mano es súper útil para la economía, el país, para la gente, todo lo demás. Pero dilatarlo políticamente puede ser útil para los que tienen el sartén por la mano y que les puede servir para ganancia de voto en estos momentos, puede ser útil. Así que ojo con eso. Yo quería decir una cosita, ¿sí? Rodrigo, que Mario. hay un dato muy duro, ¿no? Que es que acaban de retirarse más de 12.000 millones de dólares en utilidades, las grandes empresas, los grandes grupos económicos. El cuarto retiro se calcula que son 8.000 millones. O sea, un 30% menos que incluso las utilidades que recibieron ellos, y que también inciden, ojo, también inciden en lo que es la inflación, porque se dice que no, que también incide. Sí.
Bueno, Marcela, Mario, Rodrigo, como siempre, un gustazo el poder estar con ustedes cada día jueves. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, la agenda cada día nos entrega más cosas, se acerca la elección presidencial, así que yo creo que tema vamos a tener y bastante. Agradecidos, nos estamos reencontrando la otra semana. Un abrazo grande y estamos bien atentos. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias, Rodrigo. Hasta Un luego. abrazo, Marcela, que estén Mauricio bien. también. Marce, Mauro. Nos vemos. Así entonces estamos cerrando el programa del día de hoy, agradeciendo también a Mauricio Muñoz, que ha estado en la puesta al aire en audio y video. Nosotros nos vamos con música, escuchando a Björk, Big Time Sensuality, y nos reencontramos en una próxima edición.